presento. Yo soy la doctora Ivonne Heredia y bueno, la clase de hoy va a consistir en explicar la clasificación de los contratos. Así que bueno, si tienen alguna duda me pueden hacer preguntas. Esperemos nomás. Hace mucho que no teníamos una clase tan concurrida como la de hoy. ¿No les coincide con otras materias? ¿Qué es lo que te pasó, no está? ¿Vero? Ah, perdón. Vero, Anita. Hola. ¿Tú sabes que voy a estar en el resumen de ¿cuál dice y obligatorio? ¿Cómo? Los conmutativos y obligatorios. Muy grande. Tienen formado. Pero dentro de formado. Dice como lo digo ¿cómo se llama? No serví ver como madre, no serví. Vos querés como hija sirva. No. Mentira. ¿Dice acá? Aleatorio. No, acá. Conmutativos. Bueno, vamos a comenzar entonces. El Código Civil de Vélez Arfiel también trataba sobre la clasificación de los contratos. Lo hacía justamente después de definir el contrato. Él trataba la clasificación de los contratos. Esta cuestión de tratar en un código de leyes clasificación o inclusive conceptos, muchas veces ha sido criticado por gran parte y profusa doctrina. Por ejemplo, ustedes ven las opiniones de Borda, de Spota, de numerosos doctrinarios. Siempre se ha criticado diciendo que no es bueno definir en un código de leyes, porque los códigos están para escribir normas, preceptos. Con posterioridad han habido, por ejemplo, el anteproyecto de Bibiloni había quitado parte de esa clasificación, pero después, en los proyectos del 93 y del 98, se los vuelve a incluir. Es decir, y con la sanción del Código Civil y Comercial, también se los incluye a la clasificación de los contratos. ¿Bien? Nuestro código, el código vigente, que ahora cumple 10 años, también ha producido una disrupción en lo que era la clasificación contractual. ¿Por qué les digo esto? Como había dicho ya la doctora Ruiz en la clase pasada, ella había explicado, les había explicado a ustedes
el concepto de lo que era un contrato paritario. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Qué recuerdan? Claro, el contrato paritario es aquel que tiene la igualdad entre las partes que están contratando, no solo una igualdad jurídica, sino también tendría que ser una igualdad económica, en donde las partes estaban frente a frente. Ahí ella decía face to face o tête à tête, como decían los franceses, ¿bien? Pero el Código Civil Comercial, habla ahora de 3 categorías contractuales. Estas categorías no significa que se excluyan unas a otras, sino que perfectamente pueden compartir. Incluso el mismo contrato puede ser, por ejemplo, un contrato de consumo y a la vez de adhesión. Entonces sí, el nuevo Código Civil Comercial da estas 3 categorías. Por un lado, el contrato paritario, pero además del contrato paritario están los otros 2 que ustedes deben recordar. Exactamente. El contrato de consumo. ¿Saben qué es el contrato de consumo? ¿Alguno? Una idea, aunque sea. Bien, hay una relación, exactamente, hay 2 elementos. Un elemento objetivo, que es esa relación de consumo. Y bueno, y por otro lado un elemento subjetivo, en donde hay un consumidor, un suministrante de las cosas, de los bienes o de los servicios, con la finalidad que quien adquiere la cosa o el servicio lo adquiere para sí. Eso es importante. Es importante que si yo compro algo en un comercio, va a tener la característica de contrato de consumo si yo la quiero para consumir, para mí o para mi familia. Muchas veces en la jurisprudencia se han planteado casos en donde pedían que se les aplique la ley consumieril, y no obstante, quien lo pedía era, por ejemplo, alguien que tenía un emprendimiento como una empresa y había comprado una máquina computadora, o qué sé yo, lavadora y demás, pero en realidad él no lo adquiría para consumo personal o propio, sino para poner en marcha una empresa u otra cuestión, otra actividad comercial. Entonces ahí no se lo considera como contrato de consumo. ¿Bien? Y por otro lado, habíamos dicho entonces el contrato paritario, el contrato de consumo y el contrato por adhesión a cláusulas predispuestas y generales, que la mayoría o muchos de los contratos de consumo tienen esta forma en donde existe la libertad de contratar, pero no la libertad contractual o de negociar. Es decir, que las partes quedan sometidas a las cláusulas predispuestas por la parte fuerte de esa relación. Bien, esas serían las 3 categorías más grandes que da el código. Y bueno, nosotros tenemos que estudiar cuáles son los criterios que vamos a tener en cuenta para clasificar el contrato. ¿Bien? El primer criterio que se ha tomado es el de la clasificación en base a la historia, que también les habló un poco la doctora Machi en la clase inaugural. Y siempre vamos a ver los contratos en Roma, que ustedes ya también han aprobado derecho romano. Nosotros teníamos derecho romano 1 y 2, así que ustedes han hablado de eso. En el derecho romano, en los orígenes del derecho, muchos siglos antes de Cristo, en donde todavía siquiera no existía quizás la escritura. En esas épocas había una serie de contratos verbis. ¿Y por qué verbis? Porque capaz que no, ni escribir, capaz que no existía la escritura, ¿sí es? Como decía Homero en la Ilíada, era la época de las palabras aladas, donde las palabras
eran pronunciadas y se las llevaba el viento. Y como se las llevaba el viento, era necesario que se las revista a estos contratos o a estos actos de unas determinadas formas que permitan que esas palabras no se las lleve el viento. Encontramos varios tipos de contratos verbis. Entre esos está el nexum. El nexum era un contrato que se daba entre, especialmente, plebeyos o los patricios. Y en esa época tampoco circulaba el dinero, sí circulaban los metales. Entonces, una manera de efectuar préstamos y demás era pesando el metal que se usaba, que era el cobre. Para ello existía una balanza, que era una de las formas. Estaba también quien pesaba ese metal, que era el libre pence. Y además de eso tenían que haber 5 testigos. Esos testigos que den fe de que ese contrato había existido. Ahora, si es que quien adquiría la deuda no restituía la misma, quedaba incluso en un estado de mancipatio respecto de aquel que le había prestado. Y esa mancipatio no solamente era económica, sino que también era física, porque él como deudor se transformaba en esclavo del acreedor. El acreedor podía hacer lo que quisiera con él, ¿bien? Ese era el nexum, por eso estaban con un nexo, estaban agarrados por el acreedor. También estaba la esponsio. La esponsio ya se da entre ciudadanos romanos. Y esa esponsio tenía fórmulas sacramentales, fórmulas solemnes, en donde, como decía la doctora en la clase inaugural, la fórmula era en donde el acreedor le preguntaba al deudor solemnemente, spondes, y el otro le debía responder spondeo. Por ejemplo, si era una venta, spondes, te vendo, spondeo. Y a su vez, el deudor también debía formular la misma interrogación, spondes, spondeo. Y allí quedaba concluido el contrato. La estipulatio, que se da con posterioridad ya entre peregrinos, es decir, no solamente con ciudadanos romanos, era un contrato como ómnibus, en donde entraban distintos tipos de contrataciones, compraventas, arrendamientos, etc. Entonces, también en donde se formulaban esas palabras sacramentales para darle una forma, ¿bien? Otros contratos verbis, bueno, ahí las he puesto como para que tengan noción. No importa que se acuerden de eso, porque se acuerden que existía el esponsio, la estipulatio, bueno, está bien, Estaba también la dictio dotis, que consistía en una manera de afianzar una promesa de dote. Estaba la promiso iurata libertis, que era la que hacían los esclavos una vez que recibían la emancipación, prometiéndole al amo la realización, por ejemplo, de un servicio o entregar un dinero, etc. Eso eran los contratos verbis. Ya avanzamos en el tiempo, aparece la escritura, entonces sí comienzan los de tipo literis. Estos 3, que se acuerden de uno, no importa, por lo menos esta nómina transcriptio verbis, que era una anotación que hacía el pater familias en los libros que llevaban a los fines de presentarlo en el census. La quirografía, que es ya un poco más con la forma, porque cuando se adquiría una deuda, se extendía este papel firmado por el deudor, es decir, que era una especie, digamos, de pagaré. Y la sinografía, ya más cercano al contrato, en donde no solamente estaba firmado por el deudor, sino que también el acreedor firmaba ese instrumento. ¿Bien? Esos eran los contratos literis, es decir, escritos. Otros contratos eran los contratos re, que ya lo vamos a ver, estos sí los toman códigos.
A pesar de que el Código Civil y Comercial ha eliminado esta categoría, el Código Civil de Vélez Sarsfield sí la contenía. Se perfeccionan con la entrega de la cosa. Son, por ejemplo, el contrato de depósito, el contrato de mutuo, de comodato, de fianza. Todos estos contratos se perfeccionaban con la entrega. El depósito, el depositante entregaba la cosa para que el otro la guarde, la cuide. En el mutuo, para que la consuma. En el comodato, para que la use. En la fianza, para, como una obligación accesoria, entregaba el dinero para afianzar cierta obligación. Además de los contratos re significa cosa en latín, re es cosa. Estaban los contratos solo consensus. ¿Cuáles son los solo consensus? Aquellos contratos que se perfeccionan con el solo consentimiento de las partes. No hace falta nada más. Entre estos encontramos el contrato de compraventa, el de arrendamiento, el contrato de sociedad, el contrato de mandato, que también a lo largo, por ejemplo, del Código Civil y Comercial han sido los contratos consensuales. En la época justinianea, o sea, vamos avanzando en el tiempo, ya era necesario el acuerdo de voluntad de las partes, pero además, para que tengan acción las partes, era necesaria que esta misma haya cumplido con una prestación. ¿Y en qué consistía esa prestación? Eran 4. Do ut des, que es doy para que des. O sea, un intercambio de cosas, como una permuta. Yo te doy y vos me das. Do ut des. Do ut facies, doy para que hagas. Sería como una locación de servicios, si nos imaginamos. Te doy para que hagas. Do ut facies. Facio ut des, hago para que des. Y facio ut facies, hago para que hagas. Después ya, con la actio praescriptis verbis, era posible el reclamo ya de una suma de dinero. Se podía transformar en una suma de dinero. El reclamo, por ejemplo, en la facio ut facies, no se podía reclamar que se haga la prestación, o sea, sino que se reclamaba ya un monto, una suma de dinero. Esa sería la clasificación desde un punto de vista histórico. Yo después creo que esto lo vamos a subir, ¿verdad? A esto, después lo subimos, así que no, ustedes es importante que escuchen y, bueno, y aprendan. Después está otra clasificación que es según el fin económico que tenga el contrato. El contrato es un instrumento de cambio, un instrumento para que las partes puedan efectuar una serie de operaciones económicas y favorecer el cambio. Desde ese punto de vista, hay una serie de, de tipos, o una clasificación considerando los contratos como un instrumento. La primera es que los contratos tienden a favorecer el cambio de bienes. Dentro de estas están esas 4 romanas que recién les acabo de repetir. Doy para que des, doy para que hagas, hago para que des, hago para que hagas. Esa sería la primera clasificación. Son los contratos de cambio. Contratos de cambio. En oposición, por ejemplo, a los contratos asociativos o plurilaterales. Los contratos de cambio, el contrato instrumento para promover el intercambio de bienes. El contrato plurilateral es diferente porque no es de cambio, sino tiene una finalidad asociativa. Eso es para que más o menos puedan entenderlo.
Otros contratos pueden ser los contratos de colaboración o de cooperación. Acá, en los contratos de colaboración, la actividad de una parte se desarrolla en concurso con la actividad de otra. Y acá sí pueden ver los contratos asociativos. Ya no es un contrato de cambio. Acá hay una parte que colabora con la acción de otra parte, en concurso con la actividad de la otra parte. Y ahí encontramos los asociativos de organización, como son las sociedades, las cooperativas, los consorcios, las asociaciones, las fundaciones. Y también puede ser un contrato de colaboración de manera independiente, como por ejemplo el caso del mandato. El mandato en donde el mandatario realiza actos jurídicos de su mandante, está colaborando. El contrato de comisión, el contrato de agencia, el de edición, todos esos contratos en donde son independientemente, no como los anteriores que son con una estructura asociativa. Los contratos de conservación y custodia. Esa sería otra clasificación, dentro de la misma, de considerarlo el contrato como un instrumento. Por ejemplo, el contrato de depósito. ¿Bien? Es un contrato de conservación. El depositante entrega una cosa a la otra para que éste la custodia y la guarde y después se le restituye. Los contratos de concesión de crédito, que son montones, pueden ser, por ejemplo, todos esos bancarios. El mutuo, la apertura de la cuenta corriente, el descuento, todos esos son de concesión de crédito. Los contratos que tienden a prevenir una controversia o a dirimir la controversia. Por ejemplo, ¿cuál? La transacción. ¿Saben qué es una transacción? No. Transacción. Usted capaz que quiera decir transmisión o transferencia, no. La transacción es un contrato por medio de la cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen derechos litigiosos o dudosos. Yo resulta que estoy con la doctora Marcela peleándome por una tierra. Yo digo que yo se la poseo, ella dice que ella la posee. Bueno, yo voy a ceder un poco, te voy a ceder 50 centímetros, vos también, y bueno, vamos a llegar a un arreglo, hacemos una transacción. El mundo está lleno, el mundo económico y lleno de transacciones, ¿verdad? Maneras de evitar conflictos tendientes a dirimir, a prevenir conflictos. Después están los contratos constitutivos de derechos reales. Eso ya lo van a ver también, una vez que aprueben, también van a ver en real, van a ver a la doctora Lau, al doctor Pérez, a la doctora Florencia Gutiérrez, cuáles son el usufructo, el uso, la habitación, la prenda, la hipoteca, la fianza. Bueno, la fianza la ven con nosotros. Son todos, pueden ser contratos en donde se constituyan derechos reales. Bueno, esa sería, ya dejamos atrás, el segundo criterio clasificativo, que era considerar al contrato como un instrumento. ¿Bien? Vamos ahora al más importante, que es la clasificación técnica jurídica. La clasificación técnica jurídica, como les decía yo, muchos han criticado la inclusión de la clasificación de los contratos en un código. ¿Por qué? Porque dicen, eso es una cuestión didáctica, pedagógica, no sirve, pero realmente no es así y ya van a ver por qué. No es así porque tiene carácter dispositivo. ¿Qué significa? Que si el legislador ha dicho que los contratos bilaterales son aquellos que producen efecto para las dos partes, o sea, ambas partes quedan obligadas de manera recíproca, correspectiva, etc., el intérprete no puede venir a interpretar de otra manera más de la que dice el código. Entonces tiene un carácter imperativo.
Y cuando dice que el pacto comisario tácito se aplica únicamente a los contratos bilaterales, y bueno, tendrá que recurrir al artículo 966 para ver cuáles son los contratos bilaterales y poder aplicar la resolución tácita contractual. ¿Entienden? Entonces, la inclusión de esto, de clasificar o de definir, tiene un sentido normativo y no meramente didáctico o pedagógico, como se ha dicho. Bien, ahí decía. Comenzamos entonces con el primer artículo que hace referencia a la clasificación de los contratos y los divide en contratos unilaterales y contratos bilaterales. ¿Cuáles son los contratos unilaterales? Exactamente. ¿Cómo? La representación, me decís. Bueno, en ese caso yo te voy a explicar algo. La representación es una institución que se usa cuando vos celebrás un contrato de mandato. Pero puede haber representación sin mandato y puede haber mandato sin representación. Es decir, que no es un contrato en sí la representación. ¿Ah? En la comisión civil, por ejemplo, viene alguien y actúan, y no dice que lo hace a nombre de otro, pero lo hace a nombre de una persona oculta. Ahí hay mandatos sin representación, nadie sabe. Y puede haber representación sin mandato, por ejemplo, en la judicial. Entonces no es lo mismo. El mandato es el contrato. La representación es una institución que sí se la puede utilizar a los fines de actuar, de ejecutar actos en nombre de otro. ¿Bien? Bueno, volvamos a la clasificación. ¿Cuáles son unilaterales entonces? Cuando una sola parte queda obligada sin que la otra le esté obligada, ¿sí? ¿Y cuándo es bilateral? Cuando las partes se quedan obligadas recíprocamente. Cuando ambas partes se obligan, la una respecto de la otra, recíprocamente. Eso tienen que saberlo bien. Los contratos tienen dos características: ambas partes están obligadas, dice, y las obligaciones son recíprocas, correspectivas, principales, interdependientes. Es importante que se acuerde. Cuando yo muchas veces, no sé, veo algunos que les he tomado examen, lo primero que hacemos cuando empezamos a tomar el examen, empiezan con un contrato compra-venta, digan los caracteres, y empiezan, es un contrato bilateral. Y bueno, ¿qué significa que es bilateral? Y me dicen, porque son dos partes que se obligan. No me dicen así, me dicen, porque hay dos partes que prestan consentimiento. No. Desde el punto de vista contractual, el contrato es bilateral porque las dos partes se encuentran obligadas de manera recíproca, correspectiva, interdependiente. Es por eso, no confundir con el acto jurídico o con la parte constitutiva. Cuando uno, desde un punto de vista constitutivo del contrato, siempre el contrato es bilateral, porque siempre es necesaria que concurran las dos partes. Si no hay dos partes, no hay contrato, ¿sí? Lo mismo que un acto jurídico. Un acto jurídico tiene que... Eso es de la parte constitutiva. Pero en cuanto a los efectos, es a lo que se hace referencia en este artículo. Cuando el efecto que produce respecto de una sola de las partes, el contrato es unilateral. Cuando produce efectos respecto de las dos partes y esas obligaciones son interdependientes, recíprocas, correspectivas, es decir, que una se explica por la otra, entonces el contrato es un contrato bilateral.
Bueno, ¿cuáles son los ejemplos? Acá tenemos el contrato unilateral, el ejemplo típico es el contrato de donación, la donación pura y simple. Es decir, yo de mi libre voluntad entrego, transfiero a otro la propiedad de una cosa que la otra acepta. ¿Bien? Esa es la donación pura y simple. ¿Y por qué digo solo la pura y simple? Porque si es que surge una donación remunerativa o una donación con cargo, en donde quizás después se le imponga al otro la realización de algo para que se lo done, entonces ya surge una obligación distinta, pero es una obligación accesoria y no es principal, por lo tanto sigue siendo unilateral. Bueno, acá dice sinalagma imperfecto. En el derecho italiano, surge la cuestión del sinalagma imperfecto. Justamente se produce cuando ab initio hay obligaciones para solo una de las partes, pero en el transcurso del contrato, cuando se va desarrollando el contrato, por ejemplo, con posterioridad aparece una obligación. Entonces pareciera que las dos partes están obligadas, ¿bien? Nada más que originariamente tomamos en cuenta el momento en que se celebra el contrato. En ese momento hay una sola obligación. Cuando comienza a andar el contrato, surge otra obligación. Por ejemplo, dice acá el depósito, el mandato gratuito. Resulta que yo le confiero poder a alguien para que realice actos, es gratuito, pero con posterioridad esa persona al realizar el acto efectúa gastos, por ejemplo. Entonces después ya me tienen que pedir a mí los gastos que ha realizado para poder cumplir con la encomienda que yo le he dado. Esa es una obligación que surge para la otra parte. Bien, son dos obligaciones. Entonces la doctrina, o parte de la doctrina, ha querido llamar a estos contratos como sinalagmáticos imperfectos. Bien, ¿a ustedes les parece que siendo dos obligaciones que surgen para las dos partes, pero en donde una no es principal, puede ser considerado por ese motivo un sinalagma, cuando sinalagma es sinónimo de reciprocidad? No. O sea, en realidad, eso no hace más que confundir. Por ello, este tipo de contratos en donde las obligaciones surgen con posterioridad, como son los casos que les acabo de citar, si fuese el depósito, yo le entrego la cosa y recién después tiene que hacer gastos para la conservación y demás, surgen otras obligaciones. Claro, son accesorias, pero no son principales, no son interdependientes. Por lo tanto, está faltando esa relación de interdependencia, de reciprocidad. Por lo tanto, lo vamos a tomar, vamos a hacer una nueva clasificación. Sí. Bueno, habría que ver, porque ahí ya, si es el momento, entonces ya hay que ver en el caso concreto, si se la toma como principal. Si yo te doy el depósito y el otro lo toma como principal el gasto, ya deja de ser gratuito y ya tiene otras connotaciones. Pero por eso es importante el momento inicial, el momento de celebración del contrato. Entonces, decíamos que los contratos bilaterales, ¿cuáles son? Son aquellos en donde surgen efectos, obligaciones para ambas partes de manera recíproca, interdependientes, exacto. Y los contratos unilaterales pueden ser de dos tipos. Rigurosamente unilaterales, que es cuando originariamente surge una sola obligación, no una sola o varias, para una sola de las partes, perdón.
o no rigurosamente unilaterales, que consisten en aquellos contratos en donde hay obligaciones para ambas partes, pero les falta justamente esa característica de reciprocidad, de interdependencia. Bueno, ¿cuál es el interés práctico en considerar un contrato unilateral o bilateral? Justamente tiene que ver con la interdependencia. Porque en el contrato, por ejemplo, de compra-venta, ¿cuáles son las dos obligaciones que surgen? La del vendedor, ¿cuál es? Entregar la cosa. Entregar la cosa. La del comprador, pagar el precio. Son obligaciones correspectivas. Entonces, hay una serie, a ver, la existencia de una de esas obligaciones hace depender la existencia y validez de la otra. ¿Entienden? ¿Por qué digo eso? Porque si es que una no existe, es nula, o lo que fuere, eso va a afectar, va a producir un efecto respecto de la otra obligación. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, si una de las partes tiene que cumplir y no cumple, ¿qué les parece? ¿La otra tiene la obligación de cumplir? No. ¿Qué opone? Opone la exceptio non ad impleti contractus, la excepción de incumplimiento. Resulta que yo le vendo una casa, me obligo a entregarla y ella se obliga a pagar. Llegado el momento, yo no le entrego la casa. Entonces, ¿qué hace ella? Yo la tenía encima, vengo y la demando y la intimo. Entonces, no, opongo una excepción, la excepción de incumplimiento, la exceptio non ad impleti contractus. Ahora bien, por ejemplo, el pacto comisorio. Si es que no ha cumplido, yo puedo resolver el contrato, puedo pedir la resolución del contrato. Bien, pacto comisorio. La mora recíproca, la mora. Si es que yo estoy en mora, no puedo intimar a la otra para que me cumpla. Ella va a decir, no, si vos también estás en mora, no puedo intimarlo. La imposibilidad de pago. Si una de las obligaciones se torna imposible, entonces acarrea a la otra. Ya ese contrato es de cumplimiento imposible, porque la arrastra a la otra. Son obligaciones interdependientes. Es por eso la importancia de saber si un contrato es bilateral o no lo es. Bueno, van a marcar la asistencia, chicos. Ya. Salí afuera. Hay una hoja ahí. A ver, tengo esto, a ver si. A ver. Ay, bueno, tendría que pausar. Sí, porque. Bueno, entonces vamos a comenzar con la otra clasificación, que es entre contratos onerosos y contratos gratuitos. Y dice el artículo 967 que los contratos son a título oneroso cuando las ventajas que se procuran a una de las partes le son concedidas por una prestación que ella ha hecho o que se obliga a hacer. Y son a título gratuito cuando se aseguran a uno u otro de los contratantes una ventaja independientemente de cualquier prestación a su cargo. O sea, acá la terminología que utiliza el codificador es similar a la que se utilizaba en el Código Civil de Vélez, porque habla de a título gratuito, a título oneroso, cuando en realidad el contrato no tiene un título, en realidad el contrato es el título de la atribución. No es a título, no es que sea un contrato a título, no. El contrato es el título que le sirve, el título a la atribución, ¿bien?
Volvemos a repetir entonces, ¿cuándo un contrato es oneroso? Bien, cuando una parte realiza un sacrificio y la otra una ventaja que le es correspectiva. Una se explica por la otra. Ambas en el contrato oneroso tienen ventajas y tienen sacrificio, correlativo, correspectivo y también interdependientes. En cambio, cuando el contrato es gratuito, cuando hay solamente ventaja para una de las partes y sacrificio para una de las partes. Bien, yo me sacrifico, le dono a otro, el otro recibe la ventaja. Hay una ventaja y hay un sacrificio. Estos sacrificios son de carácter patrimonial, no simplemente un sacrificio de conciencia, un sacrificio moral, no, tiene que tener un valor pecuniario, un carácter pecuniario, ingresa al patrimonio del otro, por eso son de carácter patrimonial y sale del patrimonio de quien efectúa, por ejemplo, si fuese el contrato de donación. Bien, la onerosidad se mide. ¿Y cómo se mide la onerosidad del contrato? ¿Cómo se la mide? Claro, se calcula, se compara, se mide la ventaja en relación con el sacrificio. Por ejemplo, yo compro un auto a, qué sé yo, no sé cuánto costará un auto ahora, 20 millones de pesos. Entonces, hago tasar el auto, tiene una relación, el modelo, el kilometraje, el estado del auto, guarda una relación. Bueno, lo ideal en los contratos onerosos es que ese vínculo sea equivalente. Ahora, si yo pago muchísimo por un auto, capaz que el auto sea de colección y capaz que sea equivalente. ¿Bien? Entonces, puede haber una equivalencia que es objetiva. Si es que, por ejemplo, en todas las agencias de auto, el auto Etios, el último modelo, cuesta $20.000, no sé, o 20.000 pesos. Bueno, hay una equivalencia, si yo lo pago, una equivalencia objetiva. También puede haber una equivalencia subjetiva, porque quizás ese sacrificio sea menor o sea mayor, pero bueno, para mí tengo un valor especial, me compro algo, un inmueble, que yo he vivido ahí cuando era chica, qué sé yo, tengo una cosa sentimental, bueno, lo pago, no importa. Para mí, aunque sea desproporcionado, de todos modos hay una equivalencia ya subjetiva. Es por eso que el derecho admite todos los grados de onerosidad. Siempre y cuando no se haya incurrido en lo que sería la lesión o la excesiva onerosidad. Por ejemplo, cuando una de las partes se aprovecha de la otra. ¿Y se aprovecha de qué? De su debilidad jurídica, de su inexperiencia. Entonces, de allí extrae o se aprovecha y adquiere, digamos, de esa manera puede celebrar ese contrato de manera injusta y perjudicial para la otra. Y entonces el derecho no va a admitir eso y es posible que ese contrato el juez declare la nulidad del mismo. Pero en lo que excede ya tiene que probarse que existe la lesión, que hay una imprevisión contractual, sobreviniente, etc. Bueno, en cada uno de los contratos, cada una de las partes trata de obtener el mayor provecho económico que pueda adquirir. Así es, cuando ustedes contratan también me imagino que así será, ¿verdad? Si van a alquilar, van a tratar de buscar el mejor lugar, al menor precio. Bueno, cada uno busca
el mayor aprovechamiento económico del contrato que efectúa. En cambio, en los contratos gratuitos, el ánimo que está moviendo a celebrar el contrato es un ánimo de pura liberalidad. La intención es distinta en uno y otro contrato. Ahora bien, los contratos bilaterales son onerosos, ¿sí? Los contratos bilaterales, ¿cómo son? Son onerosos. Los contratos unilaterales pueden ser gratuitos o bien pueden ser onerosos. Veamos el caso del mutuo oneroso y el de renta vitalicia. ¿Por qué les digo? Porque antes, con el Código Civil y Comercial, los contratos unilaterales se discutían, decían, bueno, no todos son onerosos. Pero ¿qué pasaba? Que en el mutuo oneroso, hay obligaciones. A ver, ¿cuál es el mutuo oneroso? Cuando se presta una suma de dinero, por ejemplo, y se le aplican intereses. Ahí el mutuo es oneroso. Entonces ya esos intereses lo transforma en bilateral. Lo mismo que el oneroso de renta vitalicia. En el contrato oneroso de renta vitalicia, una parte se obliga a entregar a otra sumas periódicas, pero acá, mientras dure la vida de una persona. Bueno, ese contrato también es oneroso. Antes esos dos contratos eran considerados como contratos unilaterales, porque así los estipulaba el Código Civil Comercial, Actualmente, el Código Civil Comercial elimina la categoría de contratos reales y por lo tanto ya muchos de ellos son unilaterales, pero en este caso, tanto en el mutuo oneroso como en el oneroso de renta vitalicia, son contratos bilaterales. ¿Bien? Es por eso que podemos volver a afirmar que los contratos bilaterales son siempre onerosos y que en ese caso, que antes eran considerados como uni, siguen siendo bilaterales con el régimen, son bilaterales con el régimen actual. Antes uni, ahora son bilaterales. Bueno, la mayoría de los contratos son onerosos, pero hay casos en que se presume la onerosidad. ¿Cuándo se presume la onerosidad? Cuando aquel que, por ejemplo, presta un servicio puede ser, qué sé yo, su actividad es la de ser plomero, bueno, presta un servicio, bueno, se presume que si vive de eso, ese contrato es oneroso. Hay algunos artículos especiales en el Código Civil y Comercial en donde se da la presunción de onerosidad, por ejemplo, en el contrato de mandato, en donde el artículo 1322 dice que el contrato de mandato se presume oneroso. Igualmente, con el caso del contrato de depósito, el contrato de depósito se presume oneroso. Ojo que puede pactarse lo contrario. ¿Bien? También hay casos en que se presume la gratuidad. ¿Cuándo se presume la gratuidad? Cuando el servicio no había sido solicitado y alguien viene y lo presta. O cuando quien presta ese servicio vive en la casa de la parte a quien le presta. Bueno, ahí se va a presumir que la intención ha sido de liberalidad. ¿Cuáles son los contratos que pueden ser gratuitos y onerosos? Pueden ser de los dos. ¿Cuáles son? El mutuo, como les decía recién. El mutuo, cuando lleva intereses, es un contrato oneroso. Cuando no lleva intereses, es un contrato gratuito. El depósito. El depósito se presume oneroso, pero las partes pueden pactar que sea gratuito.
El mandato se presume oneroso, pero también pueden pactar las partes que el mandato sea gratuito. La renta vitalicia puede ser onerosa o puede ser gratuita. La cesión de créditos puede ser de distintas maneras. Puede haber cesión venta, en ese caso es onerosa, cesión permuta, en ese caso es onerosa, o cesión donación, y en ese supuesto ya es gratuito. ¿Cuál es el caso de la fianza? La fianza es un contrato distinto. Cuando nosotros le tomemos con la doctora, ahí vamos a ver, empieza, ¿cuáles son los caracteres? Bueno, dice, la fianza es un contrato bilateral, consensual, y es oneroso o gratuito. Y te juro, nunca saben eso. Porque es un contrato incoloro, un contrato neutro, que puede presentar distintas características. Es decir, distintas situaciones. Puede serlo, sí puede ser. ¿Qué pasa cuando el fiador que es el que responde, el que se obliga accesoriamente, ese es el fiador? Cuando al fiador se le paga un precio, se le paga para que sea fiador. Pueden darse distintas situaciones. Cuando quien le paga al fiador es el acreedor, eso, más que el contrato de fianza, parece un contrato de seguro y por lo tanto es un contrato oneroso. ¿Bien? Cuando el que le paga al fiador es el deudor, es decir, yo voy a afianzarle una deuda a él y es el mismo que me paga, eso parece un contrato a favor de tercero y también es un contrato oneroso. ¿Ah? Cuando el fiador no recibe retribución y la fianza es posterior a la obligación principal, entonces ese contrato es gratuito, que es el caso que vos decías. Cuando no recibe y la fianza es posterior a la obligación principal, ese contrato es gratuito. Cuando la fianza es coetánea, es decir, al mismo tiempo, o es anterior a la obligación, entonces es gratuita u onerosa, según cuál sea la naturaleza de la obligación principal, porque acá se aplica el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces tienen que ver en cuál de las situaciones nos encontramos. Si es el acreedor, el que le paga al fiador, oneroso. Si es el deudor, oneroso. Si no, es gratuito. Cuando el fiador no recibe retribución y la fianza es posterior a la obligación que se tiene que afianzar, entonces tienen que hacer esa disquisición. Bueno, hay contratos que son onerosos, ¿verdad? Hay un acreedor, un deudor, se obligan. Pero ¿qué pasa cuando el deudor tiene que, en lugar de pagarle al acreedor, le paga a un tercero? Hay una estipulación para un tercero. Se estipula a favor de un tercero, entonces estamos frente al contrato a favor del tercero. Ahí hay que ver primero la relación base entre estipulante y promitente. Promitente es el que le va a pagar al tercero. Esa relación entre estipulante y promitente, por lo general, es onerosa, porque el tercero, el promitente no se va a obligar a pagarle a un tercero si no ha recibido algo, ¿verdad? Claro, yo me junto con ella y le digo, bueno, vos le vas a pagar a él, pero ¿en virtud de qué? Seguramente tienen una deuda entre ellos, por eso digo que es una relación, esa relación base es onerosa. Ahora, lo que ella le va a pagar, esa sería la primera, la base. Ahora, la relación mía con el tercero es la que nos interesa. Esa relación, porque yo estoy favoreciendo a un tercero a través del promitente.
Bueno, en ese caso hay que ver cuál es el motivo por el cual yo estoy haciéndole ese, digamos, estoy favoreciendo ese tercero. Si es que yo quiero crear un crédito con el tercero, es credendi causa. Si quiero pagar una deuda, es solvendi causa. Si yo quiero efectuarle una donación a ese tercero, entonces va a ser donandi causa. Entonces va a depender, en el contrato a favor del tercero, la relación entre el estipulante y el tercero puede tener distintas causas y por ende puede ser onerosa o gratuita, ya sea que se trate de una intención de donarle o bien cuando hayan ya sea una cuestión de saldar una deuda o de crear un crédito, en esos supuestos ya son contratos onerosos. ¿Cuál es la importancia práctica de distinguir entre un contrato oneroso y gratuito? Ustedes saben, y seguramente les van a preguntar a ustedes en sus estudios jurídicos cuando ejerzan como abogados, van a ir los clientes y le van a decir, mira, no sé si me conviene hacer una venta, una donación, y bueno, ustedes le van a aconsejar siempre un contrato que sea a título oneroso va a tener más seguridad ante cualquier eventualidad. ¿Por qué? Porque el título oneroso unido a la buena fe es un valladar frente a algunas acciones. Por ejemplo, la acción revocatoria. La acción revocatoria de fraude, la acción pauliana, es una acción, por ejemplo, yo vendo un inmueble a alguien, entonces yo me estoy deshaciendo de un bien, ¿verdad? Entonces mi deudor no va a tener a dónde cobrarme o con qué cobrarme, ¿es así? Va a pretender decir que mi contrato ha sido simulado, por ejemplo. Entonces va a ejercer una acción, la acción de simulación, la acción revocatoria, va a decir, no, ese contrato no existió. Ahora, si el contrato que yo he hecho con esta persona es oneroso, va a ser más fuerte, ¿verdad? Y él va a tener que probar una relación que se llama consilium fraudis, que yo lo he querido defraudar. Ahora, si yo le he donado a mi hijo para sacarme ese bien de mi patrimonio, el otro no va a tener que probar nada de ese consilium fraudis. Si yo le he donado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a venir y va a probar al juez, mi deuda era anterior, por lo tanto la acción mía va a tener que prosperar. Entonces, ¿qué les va a convenir a ustedes? Aconsejar al cliente que haga un contrato a título oneroso, les va a dar más seguridad frente a determinadas acciones. Cuando se tratan de contratos onerosos, quien nos ha transmitido responde por evicción, por vicios redimitorios. La evicción es responder sobre la existencia, la certeza del derecho que se ha transmitido. Los vicios redimitorios son los vicios ocultos que tiene la cosa. Si me han vendido a título oneroso, entonces yo puedo reclamar por vicios ocultos. El título gratuito coloca al adquirente ante las acciones de reducción y de colación de herencia. Entonces, si yo he donado algo a alguien, capaz que he estado afectando la legítima de los herederos forzosos. Entonces, en un juicio sucesorio, esos que se ven afectados van a poder ir respecto de aquellos bienes que han sido enajenados a través de esta vía, es decir, con un título gratuito. El título gratuito impone otros deberes de gratitud, que se traduce en alimentos, por ejemplo, a quien me ha donado, la revocación, la restitución del comodato. Claro, yo puedo exigir que me vuelva lo que yo les he prestado si es que no tiene un deber de gratitud a aquel a quien he favorecido. Y a los contratos gratuitos se les impone mayor recaudo. ¿Recaudo en cuanto a qué? Por ejemplo, en cuanto a la forma. En cuanto a la forma, por ejemplo, en la donación inmobiliaria, ¿qué es lo que exige la ley? Que la donación inmobiliaria sea hecha a través de escritura pública bajo pena de nulidad si no se la efectúa en esa forma.
o la fianza que sea hecha por escrito. ¿Esto es para qué? Para que quien done, bueno, piense un poco más antes de hacer. Bueno, después encontramos ya los contratos conmutativos y los contratos aleatorios. Sigamos a ver si terminamos. No sé qué hora es. Sí. Los contratos conmutativos y aleatorios vienen de la clasificación de los contratos onerosos. Los contratos onerosos pueden ser conmutativos o pueden ser aleatorios. ¿Cuándo son conmutativos? ¿Cuándo son conmutativos? Cuando las ventajas, en este caso también los sacrificios, son ciertas, es decir, cuando ambas partes conocen de manera fehaciente, son ciertas las ventajas y sacrificios, los extremos del contrato. Entonces allí el contrato es conmutativo. Tengo certeza de que una compra-venta, el vendedor vende tal inmueble, el comprador le paga tal precio, entregado en tal época. Bueno, el contrato es cierto. Son ciertas las prestaciones, son ciertas las ventajas y los sacrificios para ambas partes. Bueno, cuando las ventajas o los sacrificios dependen de un acontecimiento incierto, entonces entramos ya en el campo de los contratos aleatorios. Dependen de la llegada de un acontecimiento incierto, la ventaja o el sacrificio. Bien, el contrato conmutativo dice existe cuando al momento de su celebración las partes conocen perfectamente la ecuación financiera, porque yo sé exactamente cuánto tengo que pagar, qué me tienen que entregar, en qué época. O sea, conozco perfectamente toda la ecuación financiera que me ha llevado a contratar. Y va a ser aleatorio cuando no se conozca algo está sujeto a una incertidumbre, a un acontecimiento incierto. Entonces ahí ya se genera un alia. Por ejemplo, en el contrato dice oneroso renta vitalicia. En el oneroso renta vitalicia hay una persona que es el obligado a pagar una renta en cabeza de otro, ya sea que ha recibido un capital o un inmueble, pero queda obligado a pagar de por vida una renta a una determinada persona. ¿Y dónde está el alia? ¿Qué les parece? Claro, puede estar en cabeza ya sea de cualquiera, ¿no? Mientras dure la vida del nieto, del padre, o sea, hay una incertidumbre que está representado justamente porque no se sabe cuánto va a vivir esa persona. En cambio, cuando se trata de una compra-venta en cuotas, ahí no hay incertidumbre. Yo sé que voy a pagar en 3 cuotas de 10.000 pesos y bueno, si me aplican un interés, yo sé cuánto voy a calcular. Entonces ahí, eso es un contrato conmutativo, ¿bien? Ahora, la aleatoriedad, es decir, ese alia, debe ser para ambas partes. Por lo que el sacrificio, dice lo que es sacrificio para uno, es ventaja para otro. ¿Bien? Claro, si yo estoy vendiendo algo que está sujeto a un alias, seguramente lo voy a vender más barato. Voy a vender la cría que va a tener la vaca, no sé yo, qué sé yo. Está sujeto a que se presente ese acontecimiento, que la voy a vender más barata, por supuesto. ¿Bien? Bueno, por supuesto los recursos, bueno, voy a ir pasando un poquito, porque si no, no vamos a llegar. Quiero diferenciar lo que es el contrato condicional, lo que es el contrato aleatorio y lo que es el contrato sujeto a un plazo incierto. ¿Cuándo el contrato condicional? Cuando ese contrato está sujeto a un acontecimiento incierto, pero que es la llegada de ese acontecimiento incierto afecta la existencia de todo el contrato. Como si yo dijera
Si mañana llueve, vamos a celebrar la compra-venta. Ahora, si no llueve, no la celebramos. Entonces ahí, si no llueve, está afectando a todo el contrato, a toda la existencia del contrato. En cambio, en el contrato aleatorio, afecta únicamente las ventajas, y ya lo vamos a ver cómo. El contrato sujeto a plazo incierto, en este, lo que pasa es que cuando sucede ese acontecimiento, se pone fin a las prestaciones que debe alguna de las partes, ¿bien? El contrato conmutativo, puede ser puro y simple, que es como el que recién hemos visto, pero también puede estar sujeto a una condición, que es como el que hemos visto también en el ejemplo, o a un plazo incierto, que es cuando llegue el acontecimiento, se acaba ahí el fin de las prestaciones debidas. Y el aleatorio también puede estar sujeto. Puede ser puro y simple, o sea, está sometido a un alea, o puede estar sujeto a una condición. Y he puesto acá el ejemplo de la cosecha. Por ejemplo, yo contrato con otro que voy a comprarle la cosecha del año que viene si existiera. ¿Cuál es el área? El área es la cosecha, porque no sé qué cantidad. ¿Cuánto va a ser la cosecha? Y si es que se produce la cosecha, si es que no llueve, o si es que llueve, si no llueve de más, si crece el trigo, etc. Ese es el área. No sé si en realidad va a brotar el trigo y todo. Ese es el área al que yo me estoy sometiendo. ¿Ah? Y, bueno. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato condicional y un contrato aleatorio? Y ahí les he puesto, venta el paraguas 100 pesos, mañana llueve. ¿Cómo se lo configura como condicional? Como el que les he dicho recién. ¿Ah? Si mañana llueve, le compro el contrato. ¿Cómo sería configurado como aleatorio? De la siguiente manera. Si mañana llueve, yo te compro, pero vos me entregas el paraguas, pero yo no te pago. Ese sería un contrato formulado como aleatorio, ¿no? Él tiene la obligación de entregarme el paraguas, yo no de pagar el precio. El acontecimiento es que mañana llueva. Si fuese condicional, si mañana llueve, lo efectuamos al contrato. Pero como es aleatorio, siempre queda algo sujeto, un riesgo, ¿bien? Un riesgo. Bueno, ¿cuál es la importancia práctica? La importancia práctica es que no puede invocarse la lesión, porque el área estaba previsto, pero sí en aquellas cuestiones que excedan lo aleatorio. Cuando excedan lo aleatorio. Siempre hay un área, algo que yo no sé, pero si excede de eso, ya ahí sí puede solicitarse. Bien, vamos al otro contrato, a la otra clasificación, que es cuando tenemos en cuenta el elemento forma. El elemento forma. ¿Cómo los clasifica el código? El código en el artículo 969 dice que los contratos pueden ser formales o no formales. Vamos a leerlo. Dice, los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Cuando la forma requerida para los contratos lo es para que estos produzcan sus efectos propios sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las partes se obligan a cumplir con la expresada formalidad. Cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, esta debe constituir solo un medio de prueba para la celebración del contrato. Entonces vemos que acá el artículo exige o clasifica los contratos
en lo que serían formas solemnes o formales solemnes y aquellos que solo requieren la forma para los efectos de la prueba, que sería el último paso, cuando la ley de las partes no impone una formalidad, debe constituir solo un medio de prueba. Esos serían los no formales o no solemnes. ¿Bien? Los contratos formales solemnes pueden ser con sanción de nulidad o sin sanción de nulidad. ¿Ah? ¿Cuándo son con sanción de nulidad? Cuando esa forma es requerida a los efectos de que tengan validez. ¿Cuál sería el caso? El caso sería el de la donación inmobiliaria, en donde la forma es de una forma solemne absoluta, porque tienen sanción de nulidad si las partes no otorgan la forma que la ley exige. En la donación inmobiliaria, que tiene que ser hecha bajo escritura pública. Si yo no la hago a la donación inmobiliaria en la forma requerida, ¿vale ese contrato? No. No vale ni como contrato de donación inmobiliaria, ni como nada, ni como preliminar, ni como que me obligo a dar la forma, no vale. Tiene sanción de nulidad. El solemne relativo es aquel en el que la forma es exigida, pero la nulidad es efectual. ¿Por qué? Porque no va a valer como el contrato que había sido querido, pero sí como un contrato preliminar en el cual las partes se obligan a otorgar la forma requerida. ¿Cuál es el ejemplo? El de la compra-venta inmobiliaria. Si la compra-venta inmobiliaria es otorgada por boleto, que es lo que ustedes van a tener más la posibilidad de ver, generalmente se celebran muchos contratos de venta inmobiliaria por boleto, en realidad no valen como tal, pero valen como un contrato en el cual las partes se obligan a otorgar la forma, que es la escritura pública. ¿Bien? Entonces, esto se traduce en una obligación de hacer, y así lo dispone el código. Sí. Efectual. Mira, efectos de la falta de forma en los contratos formales con sanción de nulidad. Ahí está. La falta de cumplimiento de la forma provoca la nulidad plena, que es el caso de la donación inmobiliaria. Una nulidad plena. No vale como eso, ni como promesa, ni como nada. La nulidad es plena. Y ahí, en el artículo 1552 dice: deben ser hechas en escritura pública bajo pena de nulidad las donaciones de bienes inmuebles, las de cosas muebles registrables, las de prestaciones periódicas o vitales. Esos tres contratos tienen sanción de nulidad si no se otorga con la forma. El 1552. Si no se otorga la forma de escritura pública, son nulos. Una nulidad plena. En cambio, el otro, ¿cómo es la nulidad? Efectual. Porque no produce los efectos propios, pero sí quedan obligados a otorgar la forma que debía. Por ejemplo, ahí dice: efecto de la falta de cumplimiento de forma en los contratos sin sanción de nulidad. La ausencia de cumplimiento de forma en estos contratos no produce sus efectos propios, sino que vale como un preliminar. Por ejemplo, la compraventa inmobiliaria vale como una obligación de hacer, que así lo dispone el Código Civil Comercial en este artículo 10.18. Y ahí lo hemos puesto. El otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. Si la parte condenada a otorgarlo es remisa, el juez lo hace en su representación, siempre que las contraprestaciones estén cumplidas, o sea, el asegurado de su cumplimiento. Entonces, cuando no lo hace, es como una obligación de hacer. Lo que se inicia es una acción por escrituración que va a civil y comercial, y allí el juez va a ver si se han cumplido todos los recaudos, si se han pagado, si es verdaderamente el titular quien le ha transmitido, porque eso también tiene que ver el juez,
si el titular sí puede escriturar, porque muchas veces venden y venden por boleto y no son los dueños, ¿verdad? Bien. Vamos a ir a la última, creo que es la última clasificación esta, que es entre contratos nominados y contratos innominados. El Código Civil y Comercial define en el artículo 970, o clasifica los contratos entre contratos nominados e innominados, según que la ley los regule o no los regule especialmente. Entonces, ¿cuándo un contrato es nominado? Cuando la ley regula ese contrato. Es innominado cuando la ley no lo regula. ¿Bien? Es distinto. El típico en realidad es el que tiene nombre. El atípico es el que no se le da nombre. Ya lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, y generalmente los contratos típicos, por ejemplo, que no son regulados, por eso, por ejemplo, la compraventa es un contrato típico, tiene nombre y está regulado, por eso es nominado. Pero hay otros contratos que tienen una tipicidad usual o por la costumbre, son los usualmente típicos, como por ejemplo millones de esos. El contrato de garage, qué sé yo, son contratos en donde la costumbre les ha ido dando no solo el nombre, sino la estructura, la regulación, etcétera, y son aceptados, porque ya saben ustedes que la costumbre es fuente de derecho en base al artículo 1 del Código Civil y Comercial. Vamos entonces con esto. Acá dice, los contratos nominados son, según que la ley los regule especialmente, Ahora, ¿cómo se rigen? ¿Cómo se rigen los contratos nominados? No, estos son los innominados. Por la voluntad de las partes, por las normas generales sobre los contratos, por los usos y prácticas del lugar de celebración, por las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que les son compatibles y se adecúen a su finalidad. Esas serían los contratos innominados, ¿cómo van a estar regidos? Entonces, los contratos nominados están regulados por ley, eso es fácil. Los innominados, ¿qué pasa con los innominados que no están regulados por ley? Cuando se presenta un problema, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Las cláusulas de ese contrato. Las cláusulas, es decir, la autonomía de la voluntad de las partes. Una vez que veamos qué han dicho las partes, vamos a pasar a lo segundo. ¿Cuál es lo segundo? Las normas generales sobre contratos y sobre obligaciones, que son los principios generales del derecho. En tercer lugar, vamos a ir a los usos y costumbres que estaban vigentes en el lugar de celebración del contrato. Y recién al último, vamos a ir ¿a qué? A los contratos afines, a los que sean más parecidos. Ahí vamos a ver distintas teorías que se aplican para ver cómo vamos a aplicar eso. Ahí está lo que yo les decía. ¿Cuáles son los contratos usualmente típicos? Son aquellos contratos que no están regulados por ley, es decir, son innominados, pero que aparece una estructura, caracteres, funcionamiento, hasta el nombre, que le ha dado ¿quién? Las prácticas del lugar, los usos y costumbres del lugar. Eso es como se llama, contratos usualmente típicos. Dentro de los tipos pueden haber subtipos. Estamos hablando dentro de los tipos contractuales, pueden haber subtipos contractuales. Por ejemplo, dentro del contrato de cesión pueden encontrar cesión venta, cesión permuta, cesión donación. Todos esos son subtipos del tipo ¿cuál es? Contrato de cesión. Dentro del contrato de mandato pueden también encontrar distintos tipos. Bueno, pueden haber contratos parcialmente típicos cuando no están regulados en su totalidad. Parcialmente típicos.
Por ejemplo, el contrato de compraventa libre. Hay solamente 2 normas referidas al boleto de compraventa. A pesar de que está nominado, pero solamente hay 2 normas, entonces parcialmente típico. ¿Cuáles son los contratos innominados? Bueno, son infinitos, van a encontrar muchísimos. Y ahí he puesto algunos. El contrato de hospedaje, el de garaje, el de publicidad, el contrato de exposición, de espectáculo, el de turismo, los de servicios fúnebres, todos esos son contratos innominados. Ya no sé si esto les voy a dejar ahí ya armado. Sí, ya no. Esto también es todo teoría. Vamos al último. Que son los contratos plurilaterales. Además, yo les voy a ser sincera, les iba a dar si tenía tiempo, pero espero que aunque sea me sepan cuando estén en el examen, sepan diferenciar cada uno de los tipos contractuales, cuál es la normativa, cómo se aplica, el orden, eso sí tendrían que saberlo muy bien. Sí es un contrato de sociedad. Los contratos plurilaterales los podemos definir como aquellos en donde intervienen 2 o más personas y tienen una estructura asociativa que es como les decía su compañera. Tienen una estructura asociativa. De esa breve definición, porque después el código les da una definición de contratos plurilaterales, pero demos esta. Son aquellos contratos en donde intervienen ¿quién? 2 o más personas, estoy diciendo 2, y además tienen estructura asociativa. En primer lugar, la primera de esta definición, ¿qué es lo que puedo decir? Que hay pluralidad de partes. Y digo que además esa pluralidad es posible, porque digo 2 o más. 2, 3, 4. 2 o más. Esa pluralidad es posible. Y cuando digo de partes, me estoy refiriendo a centros de intereses. No me estoy refiriendo a partes como personas o como sujetos, porque en muchos contratos, por ejemplo, paritarios o de cambio, que son opuestos a los plurilaterales, no hay pluralidad de partes o hay pluralidad de partes. O por ejemplo, en un contrato en donde varios condóminos quieren vender un inmueble, son un solo centro de interés. Son muchas personas, pero es una sola parte. Muchas personas que quieren vender un bien en común. Entonces ahí no podemos hablar de pluralidad. O sea, hay una parte, un centro de interés. En el contrato plurilateral estamos hablando de pluralidad de centros de intereses o de partes. En segundo lugar, esa pluralidad es eventual. ¿Y por qué digo que es eventual? Porque puede o no puede existir. A diferencia de los actos jurídicos donde la pluralidad es necesaria. Hay algunos contratos, por ejemplo, actos jurídicos, por ejemplo, en la delegación, en donde tiene que haber un delegante, un delegado y un delegatario. Para que pueda existir delegación, tiene que necesariamente haber esa pluralidad, delegante, delegado, delegatario. En cambio, en este contrato plurilateral, pueden haber 2 o pueden haber más. La pluralidad es eventual. Puede haber una sociedad de 10, de 100 y de 2. ¿Sí? Y después, por último, tienen una estructura asociativa, que es lo que me decía ella. ¿Por qué? Porque hay una cuestión funcional en búsqueda de un fin común, que es el fin asociativo. Bueno, ahí está la definición, que ustedes la van a leer después en el código. ¿Cuáles son las características del contrato plurilateral? En primer lugar, son contratos de organización. Son contratos de organización. Y para tener una organización es necesario que las partes tengan un acuerdo asociativo, ¿bien? Ellos necesitan ese acuerdo ¿para qué? Para la consecución de un fin común.
Para ello, dice, se crean categorías, ustedes van a ver en la sociedad distintas categorías y demás, inclusive se pueden incorporar nuevos socios, pueden salir y lo mismo, ese contrato va a seguir estando. Una sociedad, porque se agreguen socios, se salgan socios, no va a dejar de estar. En segundo lugar, el contenido de la prestación es múltiple y variable. Cada una de las partes va a ir aportando algo a ese contrato. Quizás uno aporte trabajo, otro aporte dinero, otro aporte un bien, capital, etc. O sea, las prestaciones van a ser variadas y van a ser múltiples. Y por último, no tienen efectos propagatorios y eso es muy importante. ¿Qué significa y que lo diferencia de los contratos de cambio? Nosotros recién hemos visto que en un contrato de cambio, si una de las prestaciones, por la interdependencia esa, era nula o lo que fuere, eso se propagaba y lo hacía nulo el contrato, ¿verdad? En cambio acá no ocurre lo mismo. No hay efectos propagatorios entre las partes. ¿Han entendido? Bien. Entonces, si alguno de ellos cae en nulidad o no puede cumplir la obligación o lo que fuere, ese contrato sigue en pie, sigue manteniéndose. Bueno, terminamos, chicos. Avisos parroquiales. Segundo término, el régimen de asistencia. Nosotros colocamos para que ustedes puedan marcar la asistencia en el horario que vamos pasando. Eso no significa que cuando ustedes marcan la asistencia terminó la clase y se va. Por lo tanto, se va a comenzar a implementar controles aleatorios, que la cátedra la verdad que no lo iba a hacer, pero bueno, considerando que se levantan masivamente, no van a hacer todos los días, no sabemos gestionar por la clase de 18 a 20. ¿Sí? Ustedes van a tener el juguete para marcar la asistencia y en determinado momento cualquier docente puede tomar la lista. Nosotros tenemos la lista de la asistencia y decir Marcela Cardoso. ¿Va a estar Marcela Cardoso? En destrezas agarraron una hoja, por ejemplo, y la doctora empezó a nombrar random, tipo 8 personas random. Si una de ellas estaba tirando todos. Ay, que sin mano.